Isaac Newton, nacimiento 25 de diciembre de 1642, Inglaterra. Fallecimiento 20 de marzo de 1727, murió a los 84 años de edad en Londres, Inglaterra. Fue un físico fisiológico, teólogo, inventor, alquimista, matemático e inglés. El parto de Isaac Newton fue prematuro. Aparentemente nació tan pequeño que nadie pensó que lograría vivir mucho tiempo. Su vida corrió peligro por lo menos durante una semana. La casa donde nació y vivió hasta su juventud se ubica en el lado oeste de la bahía del río Whitman. La casa es de piedra caliza gris, el mismo material que se encuentra en la meseta. Tiene forma de letra T gruesa, en cuyo trazo más largo se encuentra la cocina y vestíbulo. La sala se halla en la unión de estos dos trazos. Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Aitken, dos campesinos. No llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642. Cuando su madre volvió a casarse con Barmas Smith, este no tenía intención de cargar con un niño ajeno de 3 años. Lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653. Este fue posiblemente el hecho traumático para Isaac. Continúa la pérdida de su madre, no habiendo conocido a su padre. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con el abuelo, que pareció no existir hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al afecto de Newton. De la misma forma lo desheredó. Tenía que compartir el hogar junto con otros 3 niños, Edward, Arthur y una niña de hijos del primer esposo de la mujer del señor Clark. Por la infancia que tuvo Isaac, parecía que no congeniar con otras personas de su edad. Sus estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton. Los trabajos sobre matemáticas estaban escritos en latín, al igual que escritos sobre filosofía natural, y posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos europeos. En 1693 sufrió una gran crisis psíquica causante de largos periodos en los que permaneció aislado, durante los que no comía ni dormía. En esta época sufrió de depresión. Mantuvo correspondencia con su amigo el filósofo John Locke, en la cual le contaba su mal estado. Lo acusó de varias ocasiones de cosas que nunca hizo. Algunos historiadores creen que la crisis fue causada por una ruptura de su relación con su discípulo Nicolas Fatio. Sin embargo, tras la publicación en 1979 de un estudio, demostró una concentración de mercurio altamente neurotóxico, 15 veces mayor a la normal, en el cabello de Newton. La mayoría opina que en esa época Newton sufría envenenamiento por mercurio al hacer sus experimentos, lo que explicaría su enfermedad y los cambios de conducta. Entre sus intereses más profundos se encontraba la alquimia y la religión, temas en los que sus escritos sobrepasaban con mucho volumen a sus escritos científicos. En sus opiniones religiosas defendía al arrianismo y estaba convencido que las sagradas escrituras habían sido violadas para sustentar la doctrina Trinidad. Eso lo acusó en graves problemas al formar parte de Trinity College en Cambridge, y sus ideas religiosas impidieron que pudiera ser director del college. Entre sus estudios alquímicos se encontraban los temas teóricos como la transformación de los elementos, la piedra filosofal y el elixir de la vida. Primeras contribuciones. Desde finales de 1664, trabajó intensamente en diferentes problemas matemáticos. Abordó entonces el teorema del binomio, a partir de los trabajos de John Wallis, y desarrolló un método propio denominado cálculo de fluxiones. Poco después, regresó a la granja familiar a causa de una epidemia de peste bubónica. Retirado con su familia, entre 1665 y 1666, conoció un periodo muy intenso de descubrimientos, entre los que se destaca la ley del inverso del cuadrado de la distancia en la gravitación, su desarrollo de las bases de la mecánica clásica, la formalización del método de fluxiones y la generalización del teorema del binomio, poniendo además de manifiesto la naturaleza física de los colores. Sin embargo, guardó silencio durante mucho tiempo sobre sus descubrimientos, ante el temor a las críticas y al robo de sus ideas. En 1667, reanudó sus estudios en la Universidad de Cambridge. Aportaciones de Isaac Newton y Leibniz al cálculo diferencial. Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania
comparten el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial. Cabe destacar que existía gran rivalidad entre ellos por el hecho de no compartir las mismas ideas filosóficas. Además, que cada uno decía ser el inventor del cálculo diferencial y de la gravitación universal. Newton y Leibniz demostraron que los problemas del área y la tangente son inversos, lo que se conoce como teorema fundamental del cálculo. Newton. En 1664 descubrió los elementos del cálculo diferencial que llamaba fluxiones. Años más tarde, cuando se publicaron sus hallazgos, hubo cierta duda acerca de si el matemático alemán Leibniz era considerado el creador del cálculo diferencial. Al parecer, ambos, independientemente y casi simultáneamente, hicieron este notable descubrimiento. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una curva, y descubrió que los dos procedimientos eran operaciones inversas, uniéndolos en lo que él llamó el método de las fluxiones. Newton desarrolló en el otoño de 1666 lo que se conoce hoy como cálculo, un método nuevo y poderoso que situó a las matemáticas modernas por encima del nivel de la geometría griega. En 1711 publicó diversos libros relacionados al cálculo. Leibniz. En 1684 publica detalles de su cálculo diferencial, nuevos métodos para máximos y mínimos y para las tangentes. En este artículo aparece la conocida flotación para las derivadas, las reglas de las derivadas de las potencias, productos y cocientes, pero no habla de demostraciones. Expuso los principios del cálculo resolviendo el problema de la isócrona y de algunas otras aplicaciones mecánicas, utilizando ecuaciones diferenciales. La mayor aportación de este ilustre personaje fue la aportación del nombre del cálculo diferencial e integral, así como la invención de símbolos matemáticos para la mejor explicación del cálculo, como el signo igual, así como su notación para las derivadas de x, de y su notación para las integrales.